Si ven en la pantalla, hermanos, ahí está el título, y tal vez nos pasemos unos 2 o 3 minutitos al final, pero voy a tratar de terminar en el tiempo que tenemos. Pero quería compartir a ustedes acerca de las buenas noticias de salvación. El último domingo del mes pasado, recuerdan que hablamos acerca de lo que es la voluntad de Dios. Si ustedes recordarán, los que asistieron, que no es la voluntad de Dios que se pierda ningún ser humano. Vimos versículo tras versículo que esa es nuestra responsabilidad, un privilegio que tenemos de guiar a la gente hacia Cristo Jesús. Recuerdan que el Señor, la Biblia dice que Dios desea que todos los seres humanos vengan al conocimiento de la verdad, reciban la salvación que Dios está proveyendo. Por eso nos dio libre voluntad, en la voluntad al ser humano para decidir. Entonces vamos a continuar hoy otra vez. Es el primer domingo del mes, dirigido a la congregación, a los creyentes o a los santos y fieles que somos los que nos hemos arrepentido, y se titula Las buenas noticias de salvación, o sea, el mensaje del Evangelio. En Marcos 16:15 dice: Jesús le dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Si lo podíamos parafrasear, diría: y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias de salvación a toda la gente. Porque Evangelio es lo mismo que buenas noticias de salvación. Haciendo un paréntesis, ahí tienen unas notas, es si ustedes quieren, es nada más para que se ayuden, especialmente el día de hoy, porque yo deseo que ustedes tengan un panorama, un cuadro en su mente cada vez que van a compartir el Evangelio. Si no se entiende el plan de salvación, es difícil que usted lo presente bien. Entonces vean, ¿qué es evangelizar? Simplemente ser testigo de la realidad de la persona y la obra de Jesucristo. Eso es evangelizar, que tú eres testigo de una realidad. ¿Cuál realidad? ¿Quién es Jesucristo y qué es lo que vino a hacer? De la persona y de la obra de Jesucristo. Evangelizar es decirle a la gente con nuestra vida y con palabras lo que Jesucristo vino a decir a la humanidad y lo que vino a hacer a esta tierra. Hablar, necesitas decirle. Jesucristo vino del cielo ¿a qué cosa, hermanos? A traer un mensaje y también a hacer algo, a realizar una obra. En medio de esa obra que realizó, nos dejó un mensaje a nosotros los seres humanos, y ese mensaje se llama Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Lo acabamos de decir, simplemente significa buenas noticias. ¿Cómo evangelizar a la gente? Necesitamos comprender bien cuál es el problema verdadero del ser humano y cuál es la solución que Dios da al problema del ser humano. Si no entendemos esto, cuando tratemos de hablar de nuestra fe, vamos a estar tirando para todos lados y no vamos a apuntar a nada. Y la gente nos va a racionalizar su pecado y no vamos a saber qué hacer. Por ejemplo, empezamos diciendo que tú eres pecador porque tú pecas, y la gente dice: ay, ¿tú no pecas? Y el cristiano ¿en qué edad? Ya no sabe qué hacer, ya no sabe qué contestar, porque empezó mal, empezó a hablar de algo que sí es parte del problema del ser humano, pero que hay un problema más serio. Entonces, es de mucha ayuda tener un mapa en tu mente para que te guíe en el proceso de evangelizar. Ahora, cuando vas a hablar del Evangelio o de la buena noticia, puede haber muchos puntos de partida o inicio de la conversación, pero el final siempre va a ser el mismo. ¿Qué cosa es lo que queremos? Recuerda nuestra misión: guiar a la gente hacia Jesucristo. Entonces, hables de política, hables de aborto, hables de homosexualismo, hables de adulterio, hables de las drogas, hables del crimen, hables de las armas, hables de todo. Esos son puntos de inicio. Pero realmente el objetivo es siempre el mismo: que la gente, después de entender su situación, haga una decisión respecto a la persona y a la obra de Cristo Jesús. Ese es el punto principal. Ahora,
para evangelizar. Si empezamos con Jesucristo, ya empezamos mal el evangelio. No va a funcionar. Si vamos a evangelizar y decir la buena noticia de salvación, tenemos que ir a Génesis. El cristianismo el día de hoy está empezando mal porque está empezando: acepta a Cristo Jesús, arrepiéntete de tus pecados y vas a ser salvo. Pero la gente no entiende cuál es su problema. ¿Por qué Jesucristo? ¿Por qué el cristianismo? ¿Por qué Buda? ¿Por qué Confucio? ¿Por qué no Buda, perdón? ¿Por qué no Confucio? ¿Por qué no Mahoma? ¿Por qué no el Islam? ¿Por qué no tantas cosas? Entonces tenemos que ir al principio de la creación. Esto habla de worldview, de cosmovisión, cómo está el ser humano viendo la humanidad, cómo interpreta la gente los problemas que ve con la raza humana el día de hoy. Bueno, y nosotros cómo lo interpretamos, tenemos que tener una cosmovisión bíblica, Bible worldview. Es decir, todo lo filtramos a través de la verdad de la palabra de Dios. Si no vas a Génesis, no vas a poder evangelizar bien. La gente no va a entender la buena noticia si no entiende primero la mala noticia. ¿Recuerdan? Génesis, todo lo que Dios creó era en gran manera bueno. Entonces empezamos diciendo: el creador del universo es Dios. Dios es el que creó el planeta Tierra. Dios creó los peces, por eso vemos peces allá en el mar. Dios creó las aves, por eso es que vemos aves. Dios creó todos los animales, incluyendo a los dinosaurios, porque la falsa teoría de la evolución está haciendo ustedes mucho daño, haciéndonos creer que los dinosaurios vivieron millones de años antes del primer ser humano. Eso es falso. Dios creó todo y Dios creó a la raza humana. Dios creó al hombre. Por eso existimos seres humanos en este mundo, porque Dios nos creó. Entonces, y dice la Biblia que Dios vio que todo era en gran manera bueno. Bueno, ¿pueden imaginarse que la Biblia, hermano, dice: y vio Dios que todo era en gran manera bueno? Los animales, las aves, las plantas, todo, hermano, incluyendo al ser humano. Dios dijo: esto es en gran manera bueno. Eso fue el principio de la creación. Y entonces, ¿qué cosa pasó? ¿Por qué tanta maldad, tanto pecado? Bueno, tenemos que entender que para que realmente el ser humano ame a Dios sin ninguna obligación, Dios lo tuvo que haber puesto en una situación para probar si lo hacía libremente o si había obligación. Nadie obliga al ser humano, y esto fue lo que Dios hizo en el jardín del Edén. Dios puso un árbol del conocimiento del bien y del mal, de lo bueno y lo malo. ¿Y qué cosa fue lo que le dijo Dios? Mira, Adán y Eva pueden comer de todos los árboles que hay en el huerto, en ese jardín del Edén, pero del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese no van a comer, un árbol nada más. Porque el día que de él comiereis, ¿qué cosa va a suceder? Que dijo Dios: ciertamente van a morir. Eso fue un punto. Y ahí nosotros usamos un dicho cuando hablamos de unas personas que están enamoradas. Dice: si amas a alguien, déjalo ir. Si vuelve a ti, es tuyo. Si no vuelve a ti, nunca fue. Una prueba. A ver, ¿realmente me estás amando o no me estás amando? Aquí Adán y Eva se encontraron en esa situación. ¿Aman a Dios libremente o no lo aman a Dios libremente? La historia dice que Satanás, personificado en una serpiente, tentó a la mujer y le dijo: mira, el que sabe, dice: ciertamente no van a morir. El diablo contradijo lo que Dios dijo. Ciertamente no van a morir, sino que es que Dios sabe que el día que ustedes coman, sus ojos van a ser abiertos y van a ser como Dios ustedes, y van a saber el bien y el mal por ustedes. Es decir, lo que le estaba diciendo Satanás al ser humano es: independízate de Dios. ¿Por qué tienes que ir a Dios para que te diga cómo portarte y qué hacer y qué no hacer? Tú solito puedes decidir qué es bueno y qué es malo. Y sabemos la historia. Eva, ¿qué sucedió con Eva? Comió
y dio a su esposo Adán, el cual también comió, y en Adán pecó él, pecó ella, pecaste tú, pecaste tú, pecaste tú, pecaste tú, pecaste tú. En Adán pecamos todos y cada uno de los seres humanos, porque Adán fue el primer representante de la raza humana. Ahora, unos dicen, ay, que Adán, que por qué pecó, que Eva pecó. Entonces mi pregunta es, si tú hubieras sido Adán, no hubieras pecado. Adán en un mundo perfecto cometió pecado, desobedeció a Dios. Entonces, en Adán pecó la raza humana, él nos representó. Y él pecó y pecamos todos los seres humanos. Resultado de la caída, el ser humano murió espiritualmente. El ser humano se convirtió en pecador. Esa es la identidad con que nace todo ser humano en este planeta Tierra. Así de pequeñititos, hermanos, es un pecador. Esa es su identidad del ser humano. El ser humano comenzó a vivir creyendo la mentira, el engaño, el error de Satanás. Así nace todo ser humano, creyendo la mentira del diablo, que la promueve. Satanás promueve su mentira por medio del sistema del mundo. Satanás usa la religión para engañar a la humanidad y la gente cree eso. Satanás usa la psicoterapia moderna para engañar a la humanidad. Satanás usa los sociólogos para engañar a la humanidad. Satanás usa a los políticos para engañar a la humanidad. Satanás usa a los legisladores para engañar a la humanidad. Satanás usa el sistema para engañar a la raza humana. Ahora, ¿a quiénes usa? Ciertamente aquellos que no aceptan la verdad de la palabra de Dios. Nada más hay dos fuentes de información: o crees lo que Dios enseña, o crees lo que el hombre enseña. Lo de la palabra de Dios es palabra de Dios, es final, perfecto, absoluto. Lo del hombre son puras opiniones, imaginaciones, suposiciones y conclusiones de un ser humano que tiene un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas, y llega a sus propias conclusiones. Bueno, el diablo así es como está engañando a la raza humana. Y la última, hermano, resultado de la caída, el destino del ser humano llegó a ser la condenación eterna, el infierno, vivir separado de Dios para siempre. Ahora escuchen, eso necesitas decirle a la gente antes de darle la buena noticia. Eso es mala noticia para Pancho, para Juana, para María, para Magdalena, no sé con quién estás hablando. Necesitas decirle eso. ¿Escucharon que no decimos es que tú eres pecador y necesitas perdón? No. Tu problema es más serio, Marta. Tu problema es que estás muerta espiritualmente desde que naciste muerta. A Felipe, a Roberto, a Juan, también dile lo mismo: naciste muerto, ese es tu estado, y por eso tu identidad es pecador. Tú naces siendo pecador y por eso pecas, porque eres un pecador y tú estás viviendo si la verdad de Dios es la mentira de Satanás, sea lo que sea religión, sea lo que sea, porque en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva comieron, entonces sus ojos, dice la Biblia, fueron abiertos. Ahí empezó el código de ética, de moralidad del ser humano. Ahí el ser humano empezó a decidir por él solito qué era bueno y qué era malo. En el árbol equivocado, ¿recuerdan? Si se encontraba el hombre en el árbol equivocado, en la rama de lo malo, decía, yo creo que esto es malo, entonces ya no lo voy a hacer. Se pasaba a la rama de lo bueno, en el árbol equivocado, en el árbol prohibido. Necesitaba el árbol de la vida, que es Cristo Jesús. Muy bien, seguimos adelante. Entonces, pongan atención, el problema del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? El hombre está muerto espiritualmente y en necesidad ¿de qué? De la verdad. Bueno, no es de perdón de pecados. Todavía no hablamos de eso. La solución a la muerte no es perdón de pecados, hermanos y hermanas. Si es pecador, perdón de pecado. Pero si está muerto espiritualmente, la solución es vida espiritual. Entonces, el problema del ser humano es que está muerto espiritualmente. Dios le dio a Adán la opción de vivir dependiendo en él y tener vida,
o independizarse de Él, lo cual significa muerte espiritual, separación de Dios. Queriendo ser como Dios, Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, y ese día él murió espiritualmente. Cada uno de nosotros nace en este mundo en la semejanza ¿de quién? De Adán. El pecado y la muerte ha pasado a cada ser humano. Miren lo que dice la palabra de Dios. Sí, les aconsejo, si quieren, ahí en la página, escriban el versículo. No se pongan a escribir todo lo que dice porque no les va a dar tiempo. Romanos 2, 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Y por el pecado entró a este planeta Tierra la muerte. Así la muerte pasó a algunos de los hombres mexicanos nada más. No dice todos. A todos, por cuanto todos pecaron. Efesios 2:1. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, hermanos. Nuestra muerte espiritual, que es separación de Dios, es lo que nos hace preguntar: ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? Y porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, todo ser humano se hace esas preguntas, quiere tener significado. El ser humano quiere tener propósito, quiere tener una identidad. Y cuando su identidad no está en Cristo Jesús, pues la pandilla es mejor. ¿Entienden? Y empiezan a etiquetarse porque si no hay otra identidad mejor, al menos soy pandillero, al menos soy de los Latin Kings, al menos soy esto, al menos soy aquello. ¿Cuándo han visto a un perro deprimirse porque no sabe por qué estoy aquí? ¿Cuándo han visto a un perro hacer un hueso al lado y decir: ¿qué hago aquí? ¿Qué propósito tiene la vida? ¿Hacia dónde voy cuando me muera? Un perro no se deprime, pero no, como somos creados a imagen y semejanza de Dios, esas preguntas siempre el ser humano se hace. No importa la religión que tenga, no importa el estatus social de la persona con quien tú estés hablando, es lo mismo, hermano. Dijo el filósofo francés Pascal, dijo: existe un vacío en el corazón de todo hombre, de todo ser humano que tiene la forma de Dios y que no puede ser llenado con ninguna cosa creada, sino solamente con Dios el Creador, quien nos es dado a conocer por medio de Cristo Jesús. San Agustín: tú nos creaste para ti mismo, oh Dios, y nuestros corazones no tienen descanso hasta que lo encuentran en ti. Entonces, ¿cuál es el problema del hombre? El hombre está muerto espiritualmente y en necesidad de vida, pero gracias a Dios, Dios tiene la solución. ¿Cuál piensa que es la solución de Dios? Si el problema es muerte espiritual, ¿cuál cree que es la solución de Dios? Vida espiritual. Dios ha provisto vida por medio no de la muerte de Jesucristo. Pongan atención, hermanos. Si vas a evangelizar, no digas que por medio de la muerte, nada más en la cruz, está tu solución y es perdón de pecados. No. La solución de Dios es: Dios ha provisto vida, porque es la solución a la muerte, por medio de la resurrección de Jesucristo, no por medio de su muerte. Y vamos a hablar de eso más. Juan 3:16, muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y si lo puedes parafrasear, pon tu nombre ahí. Pon el nombre de la persona con quien estés hablando. De tal manera amó Dios a Ricardo, que ha dado a su Hijo unigénito para que si Ricardo confía en Él, cree en Él, no se va a perder, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 10:10. Yo he venido, dijo Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vean la palabra vida, vida, vida. Jesucristo habló más de vida que de infierno. Vida, vida. Juan 11:25, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hizo la pregunta el Señor Jesucristo. Por tanto, salvación es ser salvo de la paga del pecado. ¿Qué es la paga del pecado? Muerte. Por el regalo de Dios. ¿Qué es el regalo de Dios? Vida. Esa es la esencia de la salvación. No pensar. ¿Qué es salvación?
a aceptar a Cristo Jesús. No, esa es la manera en que puede ser salvo. ¿Pero qué es salvación? Que Dios perdonó mis pecados. No. Eso incluye la salvación, pero eso no es salvación. Que cuando yo me muera voy al cielo. Bueno, también incluye, pero ¿qué es salvación? Salvación es pasar de un estado de muerte espiritual a vida espiritual, y eso es un regalo del Señor. Miren, Juan 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No en Buda, no en Mahoma, no en Confucio, no en el Papa, no en María, no en José, no en Pablo, no en la religión bautista, ni católica, ni ninguna. La salvación, de acuerdo a Dios, es en el Señor Jesucristo. Es el regalo, la dádiva de Dios. Efesios 2 también dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros como muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Colosenses 2:13: y ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su sangre, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles algunos de sus pecados. Amén. No, la Biblia dice perdonándoles todos los pecados, y todos quiere decir todos, en chino, en griego, en hebreo, en japonés, hermano. Todos es todos, y todos es todos. Todos, pasados, presentes, futuros. Dios en Cristo Jesús perdonó a la raza humana todos y cada uno de sus pecados. Grandeza del Señor. Juan 20:31: pero estas cosas, dice, estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él, tengan vida en su nombre. Términos comunes que usamos para ese evento, hermanos, es: acepta a Cristo Jesús. Decimos: necesitas nacer de nuevo. Decimos: arrepiéntete, cree en el Evangelio, conoce a Jesucristo, conviértete al Evangelio. Todos esos términos son válidos si estamos entendiéndolo, que la persona necesita hacer una decisión acerca de la persona y la obra de Cristo Jesús, que murió para el perdón de los pecados, resucitó para ofrecerle vida eterna a la humanidad. Entonces, ¿cuál es el problema del hombre? Una vez más, está muerto espiritualmente y necesidad de vida. ¿Cuál fue la solución de Dios? Dios ha provisto vida por medio de la resurrección de Jesucristo. Sin embargo, escuchen, antes de que la vida nos fuera dada a la raza humana, antes los pecados tenían que ser perdonados, quitados. Escuchen, aquí está la humanidad pecadora, muerta en delitos y pecados, ¿ok? Aquí está Dios, y en Cristo Jesús Dios provee vida. Pero antes de que al ser humano Dios le provea vida, tiene que hacer algo con los pecados, y es perdonarlo, hermanos, quitar todos los pecados. La Biblia dice que solo Dios puede perdonar pecados. Marcos 2:7: ¿por qué hablaste así?, decía la gente cuando Jesucristo le perdonó los pecados a un hombre. Dice: blasfemia. Dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Verdaderamente ellos estaban correctos en que solamente Dios puede perdonar pecados. Lo que ellos no aceptaban era que Jesucristo era Dios hecho un ser humano. Eso no lo pudieron aceptar. Dios perdona pecados verdaderamente, pero miren, Dios se hizo un ser humano. Filipenses 2:5-8 dice: de Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, es decir, siendo en esencia Dios, Cristo Jesús no estimó el ser idéntico igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Cristo Jesús se despojó a sí mismo, y estando en la condición de un ser humano, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta morir, hasta la muerte, y muerte de cruz. Él murió en nuestro lugar. Jesucristo murió en mi lugar. Jesucristo murió en tu lugar. Tú necesitabas morir, yo necesitaba morir, y eso se llama la muerte sustituta.
victoria de nuestro Señor Jesucristo, porque Él tomó el lugar que el ser humano merecía, que la humanidad merecía. Romanos 5:8. ¿Qué dice, hermanos? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y era en la clase Conociendo a Jesucristo, alguien preguntaba o hacía un comentario. Realmente la Biblia no dice que Dios ama al pecador, pero Dios aborrece el pecado y ama al pecador. La Biblia enseña que Dios aborrece el pecado. La Biblia enseña que Dios ama al pecador. Y miren lo que Dios mismo dice ahí: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es eso? Que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Primera de Juan 2:2. Y Cristo es la propiciación por nuestros pecados. ¿Saben lo que es propiciación? Es un sacrificio en el cual se perdonan pecados y se calma la ira de Dios. Cristo, por medio de su sacrificio, perdonó los pecados de la raza humana, pero además el rostro de Dios, si podemos así decirlo, hermanos, la actitud de enojo de Dios por causa del pecado y la maldad, ya fue satisfecha. Dios ya no está enojado con la raza humana, porque ya su ira fue apaciguada por el sacrificio de su Hijo Cristo Jesús. Ya no hay ira de Dios en contra de la raza humana. Este es evangelio, hermanos. Quiero ir porque dice: y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El sacrificio propiciatorio de Jesucristo alcanza a toda la humanidad. Es decir, Dios ya no está enojado con toda la humanidad por medio del sacrificio de su Hijo. Él es el sacrificio final por nuestros pecados. Hebreos 9:22 dice: y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ya hubo derramamiento de sangre hace 2000 años, y por eso es que ya hubo perdón de pecados de la raza humana. Hebreos 10:17, y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay perdón de estos pecados, no hay más ofrenda por el pecado. A ese homosexual, a esa lesbiana, a ese borracho, a ese adúltero, a ese lo que tú quieras, hermano, le puedes decir: Dios en Cristo Jesús hace 2000 años perdonó toda tu maldad y todos tus pecados, y nunca más se acuerda de tus pecados y transgresiones. Nunca más. ¿Y saben qué significa en griego nunca más? Nunca más, porque ya hubo perdón, y donde hay perdón de pecados ya no hay más ofrenda. Ya no vas a decir: oh, Dios mío, perdóname. No, el creyente que dice: Dios mío, perdóname, no ha entendido el evangelio, hermanos. Sigan el pensamiento, hermano. Cristo llevó o quitó nuestros pecados. Eso enseña la Biblia. Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: miren, he aquí el Cordero de Dios que cubre los pecados del mundo. Amén. No, que quita. Behold the Lamb of God that takes away the sin of the world. Miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Recuerdan a Isaías cuando dice: he aquí que el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír? Pero vuestros pecados hacen división entre ustedes y vuestro Dios. Adivinen que hace 2000 años se quitó esa división. Cristo quitó esa división. Y por eso es un error cuando le citamos ese pasaje del profeta Isaías a los cristianos, es decir: el pecado te divide contra Dios. Eso es para la humanidad, y esa división el Cordero de Dios ya quitó el pecado del mundo. Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso
es verdadero amor. Y ese es el amor con que Dios nos ama. Y ese es el amor con que tu esposa necesitas amar a tu esposo. Y ese es el amor, esposo, con que tú necesitas o has de amar a tu esposa. Papás a los hijos, hijos a los papás. Esa es la grandeza del amor. No una persona que se merece el amor. Esa manera de amar cristiana evangélica es un error. Porque prefiere uno amar al que nos cae bien. Y al que te cae mal no lo amas. Entonces, ¿qué hace de más? Como Jesucristo dijo, si aman a los que lo aman, ¿qué hacen de más? Aún los paganos hacen eso. Amen a los que los aborrecen. Esa es la grandeza del verdadero amor, y ese es el amor de Dios. Fueron los clavos, hermanos, los que mantuvieron a Jesucristo en la cruz. Perdón, fue su amor. No fueron los clavos los que mantuvieron a Cristo en la cruz, sino fue su amor. Él era el Hijo de Dios. Y recuerdan cuando dijo, ¿qué creen que no puedo pedir a mi Padre unas 12 legiones de ángeles que pelearían por mí? ¿Ustedes creen que Jesucristo no podía escaparse de ir a la cruz, hermanos? ¿Ustedes creen que los clavos, no puedo zafarme? El Hijo de Dios, pero ¿por qué entonces se mantuvo ahí? ¿Por qué se mantuvo Cristo Jesús en la cruz? Por puro amor a la raza humana, por puro amor a ti, por puro amor a ti, por purititito, por puro amor, por amor a mí, por amor a ti, por amor a cada uno de los seres humanos que nacen en este planeta Tierra, hermanos. Por eso Cristo se quedó ahí y recibió el castigo, que es muerte, hermano. Entonces, una vez más, ¿cuál es el problema del ser humano? Está muerto espiritualmente y necesita vida. ¿Cuál fue la solución de Dios? Dios ha provisto vida por la resurrección de Cristo. Sin embargo, recuerden, antes que la vida no fuera dada, los pecados tenían que ser perdonados, todos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces Cristo, por eso, en la cruz dijo, consumado es. En la cruz perdonó todos los pecados. Pero el ser humano nace muerto espiritualmente y pecador. Bueno, ya en la cruz hace 2000 años Dios ya solucionó ese problema de eres pecador y necesitas perdón. Ya sucedió. Cristo estuvo muerto 3 días y 3 noches y resucitó para ofrecer vida eterna. Pero ya los pecados perdonados. Porque si Dios no perdona todos y cada uno de los pecados, hermano, no puede haber salvación eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Y cada vez que pecáramos, después de recibir a Cristo Jesús, cada vez que pecáramos, si todavía tu pecado no ha sido perdonado, ¿qué sucedería? Muerte espiritual. Una mentirita, muerte espiritual. Un mal pensamiento, muerte espiritual. Un error delante de Dios, muerte espiritual. No iba a haber salvación, iba a ser imposible salvación. Por eso tuvo que haber perdón total de la raza humana en Cristo Jesús. Consumado es. Las buenas noticias del Evangelio es consumado es. It is finished. It is done. Misión cumplida. Ya no hay nada más que añadir. Ya hemos sido la humanidad entera hemos sido reconciliados con Dios. La humanidad entera. Miren la parte de Dios, es decir, estaba el puño de enemistad de Dios, el puño de enemistad del ser humano. Dios ya quitó su puño. La parte de Dios a favor de la humanidad ya es paz, es satisfacción por medio de Cristo Jesús. Ya no está enojado contra la raza humana. La parte de Dios, vean 2 de Corintios, dice: y todo esto, hablando de la salvación, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por Cristo. Y sigue diciendo que Dios estaba hace 2000 años en Cristo reconciliando al mundo, hermanos, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios ya cambió ese puño, ahora está así, hacia la raza humana. Toda la humanidad, desde la perspectiva de Dios, está reconciliada con Dios el día de hoy. Pero ¿qué le toca entonces hacer al ser humano? Bueno, hermano, ahora tú reconcíliate con Dios.
Dios ya hizo su parte. Ahora, ¿qué decides tú? ¿Qué vas a decidir, Martín, Roberto, Juan, María, Josefina? ¿Qué decides tú después de que Cristo, Dios, ya no está enojado contigo, ya te reconcilió? Reconcíliate tú también con Dios. Por eso dice, rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que la humanidad es hecha en Cristo Jesús. Justicia de Dios. Justicia de Dios, que es una justicia perfecta. Debido a que somos salvados por la vida de Cristo, su muerte no era el fin. Era el medio para lograr el fin. La muerte de Cristo no era el fin. Era el medio para lograr el fin. ¿Cuál era el fin? Restaurar la vida que se había perdido por el pecado. El pecado de Adán y nuestro pecado. Ese es la finalidad, hermanos, la vida de Cristo. Colosenses 1. Y a ustedes también, que en otro tiempo eran extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Cuando uno acepta a Cristo Jesús, para presentarnos santos y sin mancha delante de él. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte, siendo enemigos, mucho más, estando ya la humanidad reconciliada, seremos salvos por la vida de Cristo Jesús. Por eso resucitó. ¿Están siguiendo, hermanos? Es precioso el mensaje del Evangelio. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar, último fin de la salvación, a los que le esperan. Entonces, bendito sea el Señor. En Cristo Jesús tú eres una nueva creación. Juan 3:3. Recuerda que dice, Jesús respondió a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, es una nueva creación. Las cosas viejas ya pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Es como una oruga, hermanos. Ser cristiano puede compararse a una oruga, o sea, un gusano, cuando se transforma en una mariposa. Aun cuando tú no siempre actúes como una buena mariposa, nunca volverás a ser un gusano. Esa oruga o gusanos pasa por lo que se llama un proceso de metamorfosis. Meta, más allá de, o cambio, de morfosis, de forma, de esencia. Morfo, hermano, metamorfosis. Y después resulta, después de ese cambio, una mariposa. Era un gusano, pasó una metamorfosis, un cambio, y ahora ya no es un gusano, ahora es una mariposa. Siempre será mariposa, aunque ande caminando con los gusanos un día allá abajo y comiendo tierra, pero tiene alas, es una mariposa, puede volar. Ya no eres más un gusano. En Cristo tú estás completo. Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, o sea, los que no somos judíos. ¿Cuál es el misterio entre nosotros? Que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Colosenses 2:9-10, porque en Cristo habita en forma de cuerpo toda la plenitud de la deidad. O sea, todo Dios en Cristo habita corporalmente. Y ustedes, el cristiano, en Él están completos, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Ahora en Cristo Jesús, escuchen, en Cristo Jesús, no es Él, hermanos, en Cristo Jesús no hay condenación. Romanos 8:1-2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Y ninguna quiere decir ninguna. Todos los hijos de Dios nunca vamos a ser condenados. Ninguna condenación hay. No hay castigo para los hijos de Dios. Es un error cuando tú dices Dios te va a castigar. Mira, si eres cristiano, pero Dios castiga. Eso es falso. Eso, el decir el día de hoy que Dios castiga, ¿sabían que es cerca de la blasfemia?
¿Por qué, hermanos? ¿Por qué me atrevo a decir eso? Cuando uno dice, Dios te va a castigar, ¿qué cosa está negando, hermanos? La cruz, el sacrificio perfecto, completo y final de Cristo Jesús. Todo el castigo que merecíamos de todos nuestros pecados, Cristo ya lo llevó. Y si me va a castigar o te va a castigar Dios el día de hoy, entonces ¿qué hizo Cristo con ese pecado? El castigo de nuestra paz, dice la Biblia, fue sobre Él. No hay más condenación, no hay más castigo para los que nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús. En Cristo tenemos perdón. Miren Efesios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados de acuerdo a las riquezas de su gracia. En Cristo entonces no consigues ser perdonado cada día cuando pecas. En Cristo tú estás perdonado. Y esa enseñanza, hermano, es uno de los más difíciles para los cristianos del día de hoy, porque no alcanzan a comprender, esto no puede ser. Y adivinen que eso sí es posible solamente por la gracia de Dios. We don't get forgiven every day. No conseguimos ser perdonados cada día. We are forgiven. Somos seres humanos perdonados. ¿Entienden eso? Que el Espíritu penetre en su mano. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Eres un ser humano perdonado en este planeta Tierra. Cuando caminas estás perdonado, cuando lloras estás perdonado, cuando sufres estás perdonado, cuando cantas estás perdonado, cuando te portas bien estás perdonado, cuando te portas mal estás perdonado, cuando pecas estás perdonado, cuando no pecas estás perdonado. Somos seres humanos perdonados. ¿Entienden, hermanos, la grandeza del amor de Dios? Que nunca más nos echa en cara a Dios nuestros pecados, porque Cristo lo hizo todo. Entendamos de que somos seres humanos completamente perdonados. Eso es buena noticia. Eso es evangelio. Eso yo lo deseo. ¿Cómo no voy a querer conocer a mi Señor Jesucristo si hizo tal cosa por mí, hermano, sin merecerlo? Eso sí me da esperanza, hermano. Lo otro no me da esperanza, porque ¿saben lo que le digo? Yo ya lo viví. Ya viví ese cristianismo de pídele perdón a Dios cada vez que pecas, y perdón, y perdón, y perdón. Cada fin de año, era el día más principal para mí, a llorar, a llorar, a llorar. Ahora sí, Señor, le voy a echar más ganas, y perdóname, perdóname, perdóname. Estaba ciego, hermanos. Es como si Dios me dijera, mijo, ¿de qué estás hablando? ¿Entienden? Es como Dios decir, mijo, ¿qué no te dije que mi Hijo Jesucristo murió por ti, te perdonó todos tus pecados, pasados, presentes y futuros? Que ya nunca me voy a acordar más, que ya tus pecados los eché a lo profundo de la mar para nunca más acordarme de Él. ¿Qué me estás hablando tú de que perdóname? Entonces, el mensaje del Evangelio no es invitar a la gente a que le pida perdón a Dios. Eso es muy común, muy popular, muy tradicional. No viene en la Biblia, no viene en las Escrituras. Y eso es exactamente como muchos pastores el día de hoy están haciendo la invitación a los pecadores inconversos. Pasa enfrente y pídele a Dios que te perdone tus pecados. Y está la gente sincera, hermano. Oh Dios, perdóname todos mis pecados, Señor, de verdad me arrepiento, perdóname. El perdón no se le pide a Dios. Dios hace 2000 años ya inició y está ofreciendo el perdón. Es como si le digo, le estoy dando algo a alguien y me está diciendo, deme la Biblia, pastor. Y yo estoy diciendo, ¿de qué rato? Ten la Biblia, ten la Biblia, ten la Biblia. Y viene la persona y me dice, pastor, me da la Biblia, deme la Biblia, por favor, pastor. Hace mucho tiempo que te estoy ofreciendo la Biblia. Entonces el perdón no se pide, hermano, el perdón solo se acepta, se recibe. Cuando uno entiende lo que Cristo hizo por mí, que en Él hay perdón de pecados, entonces yo digo, Señor, yo quiero eso. Te recibo, Jesucristo. Sé que en ti hay perdón de pecados. Junto con la vida que es Cristo Jesús, yo estoy recibiendo mi perdón de pecados. Entonces nuestra decisión, volvernos de nuestra incredulidad. Volvernos es arrepentirnos de incredulidad y recibir al Señor Jesucristo como nuestra vida. Y el apóstol Pablo, hermanos, dice, porque para mí el vivir es
Cristo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay unos obstáculos a la salvación verdadera, cuando la gente piensa que la salvación por medio de los sacramentos de la iglesia. Y la iglesia católica es un ejemplo, hermano, católica romana. Piensa que hace estos sacramentos de bautismo, confirmación, esto, el otro, aquello, y entonces eres salvo. No, puedes hacer los sacramentos si tú quieres, pero no confundas, eso no es salvación. Salvación es necesitas pasar de muerte a vida. Eso puede ser un obstáculo para la verdadera salvación. Salvación por medio de la sinceridad. ¿Quién dice que porque eres sincero, Dios mira tu corazón? Dios, si tú eres sincero, no importa, órale a la tortilla, al árbol, a la canasta, al sol, a la luna, a una vaca, a un chivo. Lo que importa es tu sinceridad y Dios te va a salvar. No, Dios no te va a salvar. Aunque seas sincero, pero la sinceridad no salva al ser humano. El que salva es Cristo Jesús. Ese es un obstáculo para la salvación. Salvación por medio de una experiencia mística. Yo sentí una vez, yo hablé en lenguas una vez. Bueno, pero eso no es salvación. Yo tuve un sueño, Dios me dijo, pero eso no es salvación. Qué bueno, si tuviste un sueño. Yo me sacudí, pastor, alguien, un profeta, un ungido, me puso la mano y yo sentí caliente. Bueno, pero eso no es salvación. Ese puede ser un obstáculo para la salvación. Hermanos, sé lo que les estoy diciendo, porque lo he visto. Gente que ha tenido una supuesta experiencia piensa, debo de estar bien, debo de estar salvo, debo de ser salvo. Gente que no es cristiana, que rechazan a Cristo, tienen una experiencia acerca de la muerte, se mueren y dicen que fueron al cielo y no se murieron. Y él me dice, oh, yo ya fui al cielo, entonces debo de ser salvo. No necesito a Cristo. Todas esas cosas, hermanos, pueden ser obstáculos para la salvación. Salvación humanista, nada más pórtate bien. O pórtate bien, hace muchas obras buenas y ya. La salvación es por medio de la fe. Miren lo que la palabra de Dios dice, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la religión es el mejor esfuerzo del hombre para alcanzar a Dios. Religión, movimiento de abajo hacia arriba. Yo hago algo para que Dios haga otra cosa. Pero Cristo es el único método de Dios para alcanzar al hombre en perdón y ofrecerle verdadera vida. El cristianismo verdadero viene la dirección de arriba hacia abajo y uno nada más responde a la iniciativa de Dios. Religión, haz lo que quieras, ora lo que quieras, medita lo que quieras, haz lo que quieras aquí, y la gente es para que Dios haga algo por mí. Eso no es cristianismo, eso es cualquier religión, hermano. Salvación entonces es pasar de muerte a vida. Juan 1:12, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa o no desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué es eso? La muerte espiritual. La paga del pecado es muerte. Esa es la ira de Dios, es muerte a la raza humana. Juan 5:24, de verdad les digo, dice Cristo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Y esta es la pregunta: ¿existe alguna razón por la cual no estés dispuesto a aceptar a Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor? Recibimos a Jesucristo por medio de una invitación personal. Recibir a Cristo es cuando el hombre se arrepiente de su pecado de incredulidad y se vuelve a Dios y a su provisión, a la provisión de Dios que es en Cristo Jesús. Es confiar en Cristo por su perdón en la cruz y por su promesa de una nueva vida a todo el que cree. Entonces, una oración puede ser así: Señor Jesucristo, te necesito. Gracias por morir en la cruz para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos para ofrecerme vida, tu vida. Ahora te pido que vengas a mi corazón como mi Señor y Salvador y mi vida. Toma el control de mi vida y hazme la nueva creación que tú quieres que yo sea. Te doy gracias por venir a mi corazón
y darme vida. Entonces te necesito, hermano, pongan atención. Moriste por el perdón de mis pecados y gracias porque ahora tú resucitaste y me estás ofreciendo tu vida. Te pido que vengas, toma el control de mi vida y dile gracias, Señor, porque lo he aceptado por fe. Ahora puedes saber que Dios nunca te dejará. Esto es seguridad de la salvación. Hebreos 13:5, porque Él dijo: nunca te voy a desamparar, jamás te voy a dejar. Bendito sea el Señor. Nunca, nunca quiere decir nunca, nunca. No hay tal cosa, hermanos y hermanas, como que el cristiano anda alejado del Señor. ¿Sabían que eso no es verdad? No es bíblico, no hay tal cosa. Y en muchas iglesias se enseña que es cristiano pero anda alejado del Señor. ¿Cómo vas a andar alejado de Cristo Jesús? Si el Señor dice: nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Y estar alejado de Cristo significa: Cristo está allá, yo estoy acá. Y significaría que no eres cristiano, no eres hijo de Dios. Primero de Juan 11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo Cristo Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas le he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Preguntas para considerar. ¿Qué dice la Biblia que debes tener para poder tener vida? Basado en este versículo, hermano. ¿Qué tienes que tener para tener vida eterna? Al Hijo. ¿Sabes con seguridad que tienes al Hijo de Dios? Eso ya depende de cada quien, ¿cierto? Si tienes al Hijo, ¿qué otra cosa tienes? Vida eterna. ¿Puedes tener la vida sin tener a Jesucristo? No se puede. Imposible. ¿Qué significa eterno? Para siempre, hermanos. ¿Puedes perder algo que es eterno? Jamás. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora permanece en Cristo Jesús. Dice Jesucristo: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dijo el Señor? Nada pueden hacer. ¿Y ahora qué? Anda o camina en la verdad. Juan 8, 31 y 32 dijo entonces Jesucristo: si ustedes permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y van a conocer la verdad, y la verdad los va a hacer libres. ¿Qué otra cosa? Bueno, crece en la gracia del Señor